Aquí continuamos. Gracias por acompañarnos en el canal YouTube de OAFI. Estamos en el primer simposium de OAFI sobre articulando el deporte, hablándoles de todo lo relacionado con el mundo del deporte. 20 mesas durante estos 5 días de simposium apasionantes que estamos inaugurando en este 2021. La cúrcuma va a ser nuestra próxima protagonista en este simposium. La cúrcuma en la nutrición deportiva, la cúrcuma biooptimizada en la nutrición deportiva. Y de la cúrcuma nos va a hablar alguien que sabe muchísimo, que es un gran amigo también de OAFI, al que le tenemos un gran afecto, tanto a él como a nuestro querido doctor Guillén, que también se va a pasar, bueno, no se va a pasar por aquí, ya saben lo de las pandemias, pero sí lo tendremos también vía online. Me estoy refiriendo al doctor Tomás Fernández Jaén. El doctor Fernández Jaén es jefe del Servicio de Medicina y Traumatología del Deporte de Clínica Centro y además también es el responsable de docencia e investigación. Doctor Fernández Jaén, don Tomás, muy bienvenido y muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes por la invitación a participar en este congreso y muchas gracias a los amigos de OAFI por lo mismo, por la invitación y por el cariño que siempre nos tratan. Ya sabe que el cariño es mutuo y que para nosotros que usted, Tomás, como Clínica Centro, esté con nosotros es un orgullo y es una tremenda alegría. Bueno, la cúrcuma en la nutrición deportiva, ahí vemos que tiene usted, nos va a presentar estoy seguro, una apasionante presentación sobre lo que es la cúrcuma en la nutrición deportiva. Cuando usted quiera, Tomás, adelante, doctor. Bien, muchas gracias por la invitación a la organización y a todos los que participan en este evento. Vamos a hablar de un tema en el cual llevamos trabajando desde hace muchos años, como es el tema de la cúrcuma y la curcumina. Y es un tema que a mí siempre me ha apasionado porque yo encontré la curcumina cuando empecé a buscar soluciones para determinadas lesiones de deporte que no teníamos herramienta en aquel momento. Sobre todo el tema de fibrosis fue por lo que entré. Vamos a hablar de qué es la curcumina, vamos a hablar también del mecanismo de acción que sucede en la curcumina, y vamos a hablar de unos estudios clínicos, así como la aplicación clínica y la experiencia personal que tenemos a lo largo de estos años. Quiero resaltar el patrocinio de Procare Heart en esta charla, pero independientemente del conflicto de interés, informar de que toda la información que voy a transmitir es una información veraz que está contrastada con publicaciones científicas. Por tanto, el conflicto de interés mínimo y quiero dejarlo patente. Dicho esto, cuando uno entra en PubMed, y esta búsqueda la hice relativamente hace poco tiempo, y pone curcumina, para que vean ustedes la gran producción científica que está sucediendo actualmente con esta sustancia, uno puede encontrar hasta 12.613 resultados en PubMed sobre la curcumina en los últimos años. Sin embargo, si nosotros ya delimitamos más la búsqueda y ponemos curcumina, osteoartritis, ya vemos que hay 127 resultados, donde muchos son trabajos de acceso libre o revisiones de publicaciones. Dicho esto, empezamos ya a ver que la curcumina tiene una producción científica detrás interesante. ¿Pero qué es la curcumina? La curcumina en el fondo no es más que una especie que se utilizaba en la India y que procede de esta planta de la curcuma longa, que tiene unas raíces rizómicas como la caña de bambú y que su principio químico es la curcumina. Esto es lo que se le echa al curry, en la comida del curry o en la paella, pero vamos, se le echa en poca cantidad para darle ese color. También tiene muchos nombres, dependiendo de la zona o el país donde se cultive. Se conoce como curcuma, curcumín, jalada, hardy, halidra, el azafrán indio, etcétera, etcétera, etcétera.
Por tanto, lo pueden encontrar también con muchas acepciones. Pero antes quiero resaltar una cosa. La curcumina, aunque es un alimento, es una sustancia que se utiliza en alimento, cuando se utiliza como suplemento, se utiliza como nutracéutico. Nutracéutico, para que nos entendamos, está a caballo entre el medicamento estándar que todos conocemos y el herbolario. Es un paso intermedio que está ahí. Y son sustancias naturales que tienen actividad biológica, que son favorables a la naturaleza humana, a la salud humana, y que se encuentran en los alimentos. ¿Qué se hace? Concentrar estas sustancias con mayor cantidad. ¿Por qué? Porque se sabe que tiene un efecto favorable, que es natural y que se encuentra en los alimentos. Por tanto, tiene un efecto, entre comillas, de farmacológico. ¿Y dónde va a actuar? Va a actuar sobre todo en la respuesta inflamatoria. Y esto es lo que no se nos tiene que perder de vista. Miren ustedes, la curcumina se está utilizando cada vez más en muchas más afecciones patológicas. Pero siempre se dice que lo que sirve para todo no sirve para nada. Pero en este caso, el servir para todo es servir a toda aquella patología que esté mediada por una respuesta inflamatoria, crónica o patológica. ¿Por qué? Porque la respuesta inflamatoria, tal como la conocemos actualmente, tiene un componente bioquímico, por sustancias químicas que se manejan, un componente celular por aquello de estimulación de los macrófagos, las células T, etcétera, etcétera. Un componente genómico y epigenómico o epigenético, que es la dotación genética que nosotros tenemos y cómo los factores externos, que es la epigenética, pueden modificar esas respuestas genéticas. Y después están los procesos histológicos de reparación, regeneración. Todos esos componentes forman la respuesta inflamatoria. Por tanto, la curcumina actúa a este nivel. Si nosotros, no quiero entrar en cada detalle porque nos volveríamos locos y no es el objeto de esta charla, vemos que hay muchísimos componentes que median actuaciones determinadas en la inflamación. La vasodilatación, mediada por el óxido nítrico, la histamina, la prostaglandina, el aumento de permeabilidad vascular, la fiebre o del TNF o la interleuquina. Pues bien, ¿dónde actúa a nivel inflamatorio la curcumina? Pues actúa a nivel de la respuesta de la interleuquina 1, proinflamatoria, la interleuquina 6 y el factor TNF, entre otros. Y por tanto, si actúa en distintos niveles, va a tener distinta repercusión a nivel de la actuación bioquímica que está produciendo, tanto por inhibición o bien, como en el caso de la actividad antioxidante, por estimulación. Si lo vemos en un detalle más concreto, vemos que la acción antiinflamatoria va a actuar sobre el factor NFK B, 6 y 8 y por la actuación de las lesiones bien por estrés, traumatismo. Entonces, inhibiendo esa afectación y produciendo una disminución de la sinovía a nivel del cartílago, de la articulación, perdón, y hay una protección del cartílago en este nivel. Por tanto, si nosotros vemos en conjunto, puede tener efectos tanto oxidantes como antibacteriales, como antiinflamatorios, como intestinales, aumentando la permeabilidad. Es decir, todos aquellos procesos que estén mediados por una inflamación. Más concretamente, y fue cuando yo empecé a utilizar esta sustancia, fue por este efecto. La inhibición del Transforming Growth Factor, que es un factor que a nivel inflamatorio media mucho la fibrosis. Tanto media la fibrosis que lo empezamos a utilizar como el coadyuvante para intentar evitar las fibrosis musculares después de la rotura. O aquellos procesos patológicos en el mundo del deporte que condicionan fibrosis, pero condicionan retracciones y condicionan falta de funcionalidad de las estructuras que se han lesionado previamente. También actúan inhibiendo la MMP3, que es una sustancia, es la metaloproteinasa 3, con lo cual disminuye la degradación de los tendones y de las articulaciones
y de aquellos colágenos que están manipulados por esta sustancia. Otro de los factores que inhibe la interleuquina 1 beta, con lo cual condiciona disminución de la apoptosis de los condrocitos en las lesiones de cartílago, con lo cual protege la degradación del cartílago y no evoluciona a artrosis. Cuando se suman distintos componentes, pues vemos que esto va a mejorar la señalización de los condrocitos a estos niveles. Por tanto, ¿cuál era el talón de Aquiles que nos encontramos cuando empezamos a administrar curcumina hace ya muchos años? Que la absorción y la respuesta clínica era una absorción errática y una respuesta clínica diferente dependiendo de cada paciente. ¿Y esto por qué era? Esto era porque al ser la curcumina lipofílica, su absorción a nivel intestinal no era la adecuada. Entonces nos encontramos pacientes que le hacían mucho efecto y pacientes que no le hacían efecto. Pero no porque la curcumina fuera errónea en su efecto biológico o bioquímico, sino porque la cantidad de curcumina que llegaba no era suficiente. Característicamente y clínicamente, yo siempre hemos comentado a dos pacientes, decir, si en 2 semanas no empiezas a notar cambio, es que no lo estás absorbiendo, por tanto no tiene sentido tomar más curcumina. Y en este sentido, ¿qué han hecho las casas comerciales, y en este caso del ProCare? El buscar sustancias, estructuras, estrategias que aumenten la absorción y por tanto hace una biodisponibilidad mejorada. ¿Qué se ha hecho? Pues cubrir el núcleo de curcumina, cubrirlo con una capa hidrofílica a fin de mejorar. Como se ve en este vídeo, cortesía de ProCare, donde se puede observar cómo mejora la absorción, la solubilidad de la curcumina biooptimizada, como se ve en este extracto. Ven ustedes aquí la mayor posibilidad de disolución en este vaso de mano derecha, que es el que está la curcumina biooptimizada. En este estudio de COPRA, suministraron un placebo y dando dosis baja de este producto en 4 cápsulas y dosis más alta. Y fue un multicéntrico randomizado, doble ciego y controlado. Y evaluaron a los 3 meses los parámetros clínicos estudiados, donde observaban que disminuía el dolor de los pacientes por la artrosis al tomar altas dosis de este producto, del Dodocare. Lo mismo que el colágeno tipo 2 se manifestaba la disminución de su degradación. Tanto que concluía que este estudio definía que mejoraba, reduce el dolor más que un placebo en pacientes con artrosis de rodilla sintomática, aún tomando paracetamol y antiinflamatorio. Es decir, su seguridad y su eficacia estaba contrastada frente a otras sustancias utilizadas comúnmente en este tema. ¿Dónde también se puede dar la curcumina? En los temas de síndrome metabólico, que tan famosos ahora y tan de moda. ¿Por qué? Porque en estos casos se observa que es un proceso inflamatorio permanente que existe en el organismo. Claro, al ser un proceso inflamatorio, la curcumina inhibe algunos pasos de la inflamación, es eficaz en esta sustancia. También ayuda a mejorar el patrón inflamatorio de las artrosis, incluso mejorando la función física y la calidad de vida y disminuyendo el dolor y el uso de analgésicos, que puede ser como ayuda coadyuvante. No se nos olvide que no es un medicamento, es un suplemento alimenticio nutracéutico, como hemos explicado anteriormente.
También en estos casos, en un estudio que se hizo a doble ciego comparado con placebo, se veía que mejoraba los cuadros clínicos con la toma de curcumina. No se va a revertir la artrosis, no confundamos dolor y artrosis como tema de misma igualdad. En este caso, también, en este caso publicado, se hizo una revisión sistemática y un metaanálisis para aliviar el dolor de las artritis, tanto con el protocolo BOMA como el protocolo BAS, donde se veía que entre 150 y 1500 miligramos al día era suficiente para notar esta mejoría. En tratamiento crónico se veía que tenía mucho menos incidencia de efectos secundarios y de efectos adversos que cualquier estrategia hasta ahora conocida y utilizada en el tratamiento de la osteoartritis. Se comparó el efecto del diclofenaco con la curcuma y se vio que prácticamente tenían un efecto parecido con menor efecto secundario y reacciones adversas de la curcuma. En la relación de ejercicio físico, se ha dicho, porque como ustedes saben, cuando se hace ejercicio físico y se hace deporte, se produce daño estructural bien muscular, bien óseo, bien tendinoso. Entonces se han dado pauta de 500 miligramos antes, inmediatamente después, y 72 horas después del ejercicio, y se ha visto que ha disminuido el daño tisular y que mejoraba la recuperación de los deportistas. Y ya para terminar voy a contar la experiencia que tenemos nosotros. Como nosotros en quirófano compartimos ALA con cirugía plástica, ellos tienen una patología que es la fibrosis post-prótesis mamaria. Es decir, ellos parece ser que cuando ponen en una prótesis mamaria se provoca una reacción fibrótica inflamatoria importante que se forma un casquete doloroso a las prótesis mamarias. Entonces, hablando un día con el cirujano plástico, le dije, oye, ¿por qué no pruebas a dar la curcumina antes y post cirugía de la implantación protésica? Y según él me ha informado, oye, desde que estamos dándola tenemos mejores resultados y tenemos menos fibrosis perimamaria secundaria a la implantación de prótesis. En las retracciones palmar del Dupuytren, que también es un fenómeno de incremento de la fibrosis, evidentemente en este estado esto ya es quirúrgico, es una fibrosis ya estructurada y la fibrosis se estructura a los 6 meses de su inicio, pero en estos casos que están iniciales, cuando se da curcumina, se ve que a las 2 semanas los pacientes empiezan a notar mejoría, menos dolor y más suelta la palma de la mano. También hemos dado en las roturas musculares y sobre todo en aquellas roturas musculares que por la experiencia y por las publicaciones científicas nos dicen que van a evolucionar frecuentemente mal, o bien porque son traumáticas de contusiones o por otras circunstancias, hemos dado la curcumina evitando la producción de una fibrosis masiva. Fundamentalmente, evidentemente, las damos en las rigideces, en los pacientes que van a tener rigideces o en pacientes que se operan por una rigidez de tendón o articular, pero la tenemos que dar muy precozmente. No vale ya dar la curcumina cuando ya la fibrosis se ha instaurado y se ha establecido de forma estándar o digamos ya definitiva. También lo damos en patología tendinosa, sobre todo para evitar aquellas fibrosis condicionadas por la vaina sinovial del tendón, aquellas que son tenosinovitis tenosante o crepitante, con buenos resultados hasta el momento, sobre todo viendo en la experiencia de la precocidad que lo tenemos que suministrar. Por tanto, para terminar, ¿qué mensaje hay que tener en la cabeza? Porque eso, cuando se dice mensaje para llevar a casa, me recuerda mucho al Mercadona de llevar una bolsa. Yo prefiero mensaje para tener en la mente.
que la curcumina sirve para lo que sirve, no es una panacea, ya lo he explicado con detenimiento que actúa a nivel inflamatorio y por tanto todas aquellas patologías pueden beneficiarse de la curcumina, que es un nutracéutico, no es un medicamento, por tanto es coadyuvante. Por supuesto que como siempre en medicina y en las cosas de la vida que tienen trascendencia, primero es el diagnóstico, saber qué está pasando, hacer análisis. Cuanto antes se administre, mejores son los resultados, porque no se pone en marcha, evita poner en marcha aquellos mecanismos inflamatorios que son patológicos, que son aberrantes, y la duración de la administración, si es, por ejemplo, fibrosis, que normalmente sabemos que tarda 6 meses en establecerse definitivamente, pues tendrán que tomar los 6 meses. Si es por otra razón, tendrá que ajustarse en función del tiempo y la patología. Por tanto, con esto no me queda más que darle las gracias por su atención, agradecer a Procade y a la organización la invitación a participar en este evento y quedo a su disposición para lo que precise. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted, doctor don Tomás Fernández Jaén. Ha sido una magnífica presentación, hemos visto cosas fantásticas sobre el mundo de la cúrcuma. Un par de preguntitas o 3 preguntitas para cerrar el círculo. ¿Qué beneficios, doctor Fernández Jaén, diría usted que tiene la formulación mejorada que se ha conseguido? ¿Tal vez la seguridad sea lo que más les ha llamado la atención? No, el mayor beneficio es la absorción asegurada. Ajá. El tema de la curcumina es lo que estaba comentando al principio de la charla. El tema es su absorción errática. Sí. Entonces, si usted administra 1000 miligramos y resulta que solamente se absorbe 10 miligramos, evidentemente él dice, ¿no funciona la curcumina? No, lo que no ha sido absorbida en la cantidad suficiente para que tenga un efecto biológico. Entonces, la posibilidad de que sea hidrofílica y se diluya mejor y se absorba mejor te permite asegurar y controlar más las dosis que tienes que administrar al paciente. Claro, independientemente que pueda tener sus problemas intestinales, etcétera, etcétera. Pero claro, uno viendo el vídeo, que lo recuerdo perfectamente, y viendo el cuarto vaso, que es el que se absorbe más y mejor, dirías que los otros 3 de poco van a servir prácticamente, doctor Fernández Jaén. Claro. No es que no sirva, es que va a depender de cada paciente que absorba más o absorba menos. Es errático. Y en ciencia tenemos que hablar con seguridad y con certeza. La diferencia es tan abismal que no sé de qué manera se puede explicar. Pero hay otro tema que ahora comentaba también, que sería la implementación de este nutracéutico, como bien ha dicho, en fases ya en estadios iniciales, es decir, no esperar demasiado a la administración de la cúrcuma, ¿no? Exacto, porque en la fase de inflamación, cuando uno tiene una lesión, una enfermedad, sí. La fase de inflamación no es la misma desde el inicio hasta que termina. Va a fases de distintas fases. La primera fase es la inflamación aguda, la inflamación en donde se vierte la sustancia química al foco lesionado. Después la fase de degeneración, vascularización, es la fase donde se intenta sanear el tejido y eliminar las sustancias dañadas. La tercera fase es la fase de proliferación celular para intentar formar colágeno y formar todo esto. Se lo estoy diciendo de forma resumida. Y la última fase es la fase de remodelación. Bien, las sustancias bioquímicas actúan en las primeras 24-48 horas, por ejemplo, en las lesiones musculares. Son las que dan el señal. Les voy a poner un ejemplo. Yo cojo una plancha ardiendo, se la pongo 5 segundos y se la quito. La plancha ardiendo, el efecto ha tenido 5 segundos, pero sin embargo su efecto biológico lo tiene durante un mes, 2, 3, 4 semanas, que es el tiempo de reparación. Pues exactamente igual funcionan los factores bioquímicos que ponen en marcha los mecanismos de reparación. Si usted lo da antes,
va a evitar aquel camino erróneo que se va a iniciar en esa fase. Es decir, no llega usted a tener ya el camino erróneo, que después es más difícil revertir, sino que no lo bloquea antes de empezar. Tomás, hay un tema importante, sobre todo en patologías como la artrosis, hay poca farmacopea. Tenemos estos nutracéuticos entre el medicamento y el herbolario, como usted bien comentaba. Es importante seguir investigando, es importante seguir desarrollando estos productos, estos nutracéuticos, doctor. Por supuesto que sí. Estamos volviendo a la naturaleza. La mayoría de los medicamentos, muchos quimioterápicos, nacieron de la chirimoya. Es decir, tenemos que seguir investigando la ciencia básica y la traslación del conocimiento de la ciencia básica a la aplicación clínica es fundamental. Tenemos que seguir, por supuesto, que investigando para conocer mejor los mecanismos. Esto es una maravillosa orquesta que ahora mismo estamos empezando a dañar un poco, no llegamos a conocer en profundidad todos los mecanismos. Sí, sí. Yo rogaría a los espectadores en cualquier momento repasen la charla fantástica que nos ha dado el doctor Fernández Jaén, pero sobre todo que vuelvan a ver el vídeo, que vuelvan a ver los cuatro vasos y que vean la diferencia espectacular, impresionante. Es que dices, bueno, esto es un caballo, esto es un caballo, esto es un caballo y esto es otra cosa, o sea, no tiene absolutamente nada que ver. Le agradezco muchísimo, don Tomás, doctor Fernández Jaén, jefe del Servicio de Medicina y Traumatología del Deporte de Clínica Centro, responsable de docencia e investigación de Clínica Centro, su amabilidad, su conocimiento y también lo didáctico de su presentación. De verdad se lo agradecemos muchísimo en nombre de todo el equipo de OAFI y, como siempre, a toda la Clínica Centro, con don Pedro Guillén a la cabeza, nuestra admiración y nuestro fuerte abrazo. Don Tomás, hasta cuando usted quiera. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo. Y ustedes no se vayan, porque esto es el primer simposium de OAFI articulando en deporte. Y ahora volvemos.